sido fiel, Señor. Año tras año, Señor, siglo tras siglo, Señor. La humanidad, Señor, fallándote, olvidándose de ti, Señor, pero tú has permanecido fiel, Señor. Tu amor ha sido inagotable, Señor Jesús, y estamos agradecidos. Padre, yo te doy gracias por mis hijos, Señor. Gracias por mi esposo, Señor, por la salud que hay en nuestro hogar, Señor. Gracias porque yo me levanto, Señor, y escucho tus pajaritos cantar, Jesús, acordándome que día a día, Señor, tu provisión nunca faltará a mi mesa, Señor. Tu ropa y tu abrigo nunca faltará a mi familia, Jesús. Padre, yo te doy gracias, Padre, porque me has dado un esposo amoroso, Señor, que me respete y que me ama, Señor. Gracias, Padre, porque nos has ayudado a permanecer juntos, Señor. Padre, yo te doy gracias por la iglesia donde nos has colocado, Jesús. Gracias porque podemos crecer aquí, Jesús. Porque podemos conseguir un amigo y un hermano, Señor, que nos apoye en los momentos difíciles. Gracias te doy por nuestros pastores, por nuestros líderes de célula, Señor, por cada ujier, por cada persona que nos sirve con tanto amor, Señor. Te doy gracias por aquellos que buscan tu rostro y tu presencia, Señor, para alimentar a tu iglesia. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la enseñanza, Señor, por la escuela, porque tenemos una educación, Señor, para formarnos. Te doy gracias porque nos permites hacernos profesionales y servirle al mundo y allí ser luz, Padre. Padre, yo te doy gracias porque nos salvaste, Señor, porque en el madero, en la cruz, Señor, tú derramaste tu sangre por nosotros, Jesús. Padre, yo te doy gracias porque tus llagas, Señor, nos hacen sanos, Señor, porque tu sangre es poderosa para salvar, para sanar, para perdonar, Señor. Padre, yo te doy gracias por tus misericordias, Señor, porque nunca se acaban. Todos los días son nuevas tus misericordias, Jesús. Tú eres bueno, Jesús. Eres bueno, Señor, y por eso te canto, Jesús. A ese Dios amoroso, dale lo mejor de ti, tu mejor cántico, elévaselo a Él. Coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas.
Yo te ofrezco, Dios, mi mejor adoración. Te daré lo mejor. Poderoso eres tú, Jesús. Te daré mi mejor adoración a ti, Jesús. Yo quisiera que en este momento intercediéramos por nuestros pastores. Una cosa que me impactó mucho del retiro que estuvimos el domingo, que estuvo glorioso. ¿Cuántos estuvieron allí? Estuvo poderoso, verdaderamente fue otra cosa. Y una cosa que me impactó fue que los pastores fueron bendecidos en una manera impresionante. Y en mi corazón se mezcló, ¿verdad?, las emociones, porque vi la necesidad de nuestros pastores y nuestros líderes, que a veces nos sirven y se desgastan tanto y reciben tan poco. Y yo me decidí que de ahora en adelante yo voy a levantarle los brazos a nuestros pastores, a nuestros líderes de célula, cualquier líder que tengamos, porque es difícil, pero si todos nos unimos y los fortalecemos en oración, podemos llegar a la meta y mantener a nuestros pastores con un refrigerio para que ellos puedan seguir trabajando. Así que yo quisiera que lo hiciéramos de la siguiente manera. Este lado de acá, vamos a orar por los pastores. Todo pastor y líder de célula, alce la mano. Alce la mano. Líder de célula también. Algún tipo de líder de otro ministerio también, por favor. Si usted cerca tiene a algún pastor, algún líder, por favor, ese va a ser el que va a tener asignado. En especial, ore por ese. Cúbralo para que Dios renueve sus fuerzas, para que el cansancio no lo detenga, que nunca sus sueños mueran, porque Dios siembra sueños en nuestros líderes y nunca pueden morir, porque esos son los sueños de Dios. Cúbralo para sus familias, que Dios cubra a sus hijos, que sus hijos no se aparten, que Dios guarde de sus hijos todo lo que Dios ponga en su corazón. Ore por los pastores físicamente, por provisión, por su vida espiritual, para que Dios le dé una sabiduría y que le ayude a discernir entre lo importante, lo menos importante, y que ellos puedan ser certeros en todo lo que encaminen. Este lado de acá, yo quiero que oren por cualquier persona que Dios haya expuesto en el mundo. Me explico. Hay a veces que no son pastores, pero hay artistas también del mundo cristiano que ministran a la gente, y el enemigo de las almas los tiene como blanco y los quiere hacer caer, y muchas veces sí ocurre. Pero nosotros nos vamos a levantar en oración, en guerra por esos líderes, para que Dios los guarde, los cubra, y que el enemigo no prospere ningún plan que levante contra ellos. Así que toda persona que Dios ha levantado y que alcanzan familia, quizás hay algunos que están en el medio artístico y han conseguido que el oído de los artistas sea prestado, pues todas esas personas, si saben nombres, piensen en ellos. Si no, como quiera, vamos a cubrirlo, porque la iglesia tiene que ser guardada y nosotros somos llamados a eso. Así que Yamil, ¿tú puedes dirigir esta oración? Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Qué privilegio, Padre, es poder servirte. Qué privilegio, Señor, es poder caminar conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor. Es un privilegio, Señor, para nosotros como ovejas, tener pastores, Padre, a nuestro lado, que nos bendicen tanto, que levantan nuestras manos, Señor, y ayudan a levantar a nuestra familia. Mi casa es testigo de cómo los pastores nos han ayudado a levantarnos, han ayudado a mi familia a caminar conforme a tu perfecta voluntad.
Hemos visto cómo nuestros pastores han gastado la vida en oración, en ayuno y aún en trabajo físico. Y mi familia es testigo, Señor, en estos años que llevamos en la catacumba, cómo hemos recibido de los pastores, Señor, y cómo hemos sido bendecidos a través de ellos. Y yo sé que aquí hay muchos, Señor, muchas familias que de la misma forma que mi casa están siendo bendecidos por los pastores. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú renueves las fuerzas de nuestros pastores, que ellos también tienen necesidades, ellos también sufren, ellos también en muchas ocasiones andan solos, Señor, sin nadie que levante sus manos, Padre. Sabemos que tú se las levantas, pero también como seres humanos ellos necesitan aún gente a su lado que los acompañen, los escuchen, le den consejos, los abracen y que suplan sus necesidades, Señor. Y en esta noche clamamos por cada uno de ellos, Padre, para que tú los visites. Inquietes hermanos, inquietes ovejas, Señor, para cubrirles, Señor. Padre, que inquietes hermanos para que los abracen, que puedan discernir en los momentos que vengan a los cultos agotados y puedan llevarle palabra fresca tuya. Danos el discernimiento, Señor, para poder discernir cuando nuestros pastores están pasando por crisis y que nosotros seamos de canal de bendición para abrazarle y para sostenerle y decirle: estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, Señor. Queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte de ellos, y nosotros los bendecimos juntamente con su equipo de líderes, Señor, líderes de ministros, líderes de ministerio, Señor, que es el equipo que tú has puesto en sus manos para que ayuden a encaminar a tu iglesia, Señor. Cada líder, te pedimos, Señor, que tú siembres en sus corazones la pasión de servirte, Señor. Que esto no se torne en un trabajo, sino que esto se torne en un servicio por agradecimiento a ti y por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que tu cobertura sea sobre cada pastor, sobre cada líder. Sabemos que el enemigo está molesto porque son una amenaza para estos últimos tiempos. Sabemos que el tiempo es corto. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y por eso está tirando con todas las armas que él tiene, con todo lo que él tiene para derrumbar los líderes, porque él sabe que si derrota a un líder, derrota a una iglesia. Pero estamos levantados hoy aquí, Señor, en tu presencia, para declarar pastores, líderes firmes en tu palabra, Señor. Pastores y líderes que han dicho: heme aquí, y se han mantenido firmes en medio de la tempestad, Señor, para dar testimonio de que tú vives, de que tú eres real en sus vidas, Señor. Padre, y te pedimos misericordia por aquellos que por alguna otra razón han caído, para que tú tengas misericordia y los levantes de nuevo, Señor, y los encamines conforme a tus planes y tus propósitos. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Jesús. Queremos levantar un perfume grato a ti, Jesús. Hay algo especial cuando hay olor fragante, y es que la presencia del Señor rápido llega corriendo deprisa. Padre, recibe nuestra alabanza como un olor fragante a ti, Señor. Así como el pueblo de Israel en su altar, Señor, cuando levantaba las ofrendas aromáticas, Señor, tu presencia no se hacía esperar, Jesús. En esta noche te pedimos, Señor, que tu presencia no se haga esperar tampoco con nuestra alabanza, Jesús. Recíbela de un corazón sincero, Jesús. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, y es mi alabanza, es mi adoración.
poner nuestras tristezas, nuestras situaciones delante de ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Con tan solo decir su nombre hay poder. Jesús, ahí donde está, pronuncia su nombre, Jesús. Oh Jesús, Jesús, te anhelamos, Jesús. Eres el poderoso Jesús. Oh, cuán dulce es tu nombre, Dios. Oh, cuán dulce es tu nombre, Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Dice la iglesia, precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Oh, bendito eres tú, Jesús. Levanta una ofrenda de aplausos a nuestro Señor. Él ha sido bueno. Hermoso eres Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Estamos agradecidos de nuestro Dios y en ese mismo espíritu de agradecimiento vamos a recoger las ofrendas a nuestro Dios. Prepare ahí su ofrenda. Dios ha sido bueno y nos ha suplido. Le damos gracias por su provisión. Padre, presentamos esta ofrenda delante de ti, Señor. Recibe las gracias porque has sido fiel en darnos, Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Maravilloso es el Señor. Amados, en esta noche quisiera primero que nada excusar al pastor. El pastor se encuentra quebrantado de salud. Quisiera, ¿verdad?, que lo tuvieran en sus oraciones. Él tenía la intención de estar con nosotros aquí hoy, pero pues se ha visto la necesidad de quedarse descansando. Así que a Rey, que nos está viendo, ¿verdad?, le estamos enviando un saludo, un abrazo y nuestro deseo de que se recupere pronto. De la misma forma saludamos y bendecimos a todos aquellos que nos ven a través de la internet. Quisiera pedir a la iglesia que le demos un aplauso a quienes nos siguen a través de la internet. En esta noche va a estar compartiendo conmigo la enseñanza nuestro amado pastor Rey Francisco. Hemos estado compartiendo acerca de lo que es el módulo de mayordomía. Hemos estado tocando muchísimos temas. Es impresionante la cantidad de gente, de hermanos que nos han pedido ayuda. Y qué bendición, precisamente, como parte del propósito de este módulo, es poder ayudar a los hermanos a trabajar con estos temas que a veces son un poco complicados. A veces pues no se entienden y otras veces pues lamentablemente no hay la experiencia para trabajar con los mismos. Pero ha sido de mucha bendición poder sentarme con los hermanos, construir planes, construir presupuestos, ayudarlos a evaluar sus deudas, pero no se ha quedado ahí, sino también hemos trabajado con el área de familia. Ha sido bien interesante porque mucha gente ha pedido ayuda en el área de familia. Y así que ha sido una bendición. No sé cómo te ha ido a ti, ¿verdad? Pero ha sido tremenda bendición, Rey Francisco. Y en esta noche, pues, el Señor nos ha estado enseñando mucho acerca de la importancia de que nosotros velemos y guardemos aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y esta noche, pues, vamos a estar entrando en un tema bien interesante. Queremos provocar en los hermanos la importancia no solamente de velar, no solamente, ¿verdad?, la importancia de ser prudente en el velar, sino también la importancia de aquellas cosas que el Señor nos pone en nuestras manos, aquellos talentos, cómo nosotros vamos a ponerlos a producir para la obra del Señor. Esta noche vamos a estar tocando precisamente el capítulo 25 de Mateo. Y Mateo empieza bien interesante porque antes de tocar el tema de las parábolas, Mateo empieza, Rey Francisco, tocando el tema de las 10 vírgenes. Jesús, en un momento dado, habla acerca de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Y quisiera que tú nos compartieras en esta noche un poco acerca de esa parábola. Sí, Dios les bendiga, hermano. Es bien interesante que esta parábola de los talentos esté después, y de hecho, después de la parábola de los talentos, se encuentra acerca del juicio. El juicio final. Y es interesante que esta parábola de los talentos precisamente se encuentra entre medio de estas otras dos parábolas. Sabemos que la parábola de las 10 vírgenes se trata en gran medida sobre la segunda venida de Cristo cuando Él venga a recoger su iglesia. Y que van a haber algunos que van a estar preparados, van a estar listos en el momento en donde el novio llegue y se diga, el novio llegó. Y en el momento todas se supone que hubieran estado listas, pero 5 sí lo estaban, otras 5 no lo estaban. Y sabemos, ¿verdad?, que tenemos que estar listos para el momento en que Dios venga a buscarnos. Pero es interesante que antes de que se presente este gran juicio final que va a haber en el trono, y después de que se habla de la parábola de las 10 vírgenes, entre medio encontramos esta parábola de los talentos, que es la que queremos estudiar, pero nos vamos a dar cuenta que está en el contexto de lo que antes y después se está hablando. Estamos hablando en gran medida de algo que para Dios es muy importante y que para los tiempos finales y en el tiempo donde nos presentemos delante de Dios,
Él nos va a llamar a cuenta y necesitamos estar preparados para lo que Él nos va a llamar a cuenta. Sí, es bien interesante porque ambas parábolas describen el reino de los cielos. Y además de eso tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Las 10 vírgenes enfatizan la necesidad de estar vigilantes, de estar alerta y preparados. En otras palabras, ¿cómo vamos a vivir hasta que Cristo venga? La importancia del aceite, porque esa parábola habla del aceite, que no es otra cosa, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. También, luego de esa parábola, entonces el Señor habla acerca de la parábola de los talentos, que enfatiza la necesidad que tenemos nosotros de ser productivos, dados al servicio y a la obra del Señor. Esta parábola tiene como propósito lo siguiente, es asegurarnos de estar preparados para la segunda venida de Cristo. No sé, ¿estamos esperando la segunda venida de Cristo? Amén. ¿Hay entusiasmo para la segunda venida de Cristo? No solamente desde el punto de vista de estar alerta, sino que estemos llevando a cabo la encomienda que Jesús nos dio, de cumplir con la necesidad de un servicio fiel durante su ausencia. La pregunta es, ¿estás preparado para irte con Jesús en este momento? ¿Estás siendo fiel con cada una de las cosas que Él te dio durante su ausencia? ¿Estás siendo fiel con todo lo que Él ha puesto bajo tu mayordomía? Son preguntas que nos debemos hacer y asegurarnos de tener una buena contestación. Y es interesante que en este tema de la mayordomía, si nosotros realmente analizamos todo el mensaje de la Biblia desde un principio hasta el fin, realmente desde el Génesis, desde el mismo principio, se establece lo que para Dios, ¿verdad? El llamado que Dios nos ha dado a nosotros como mayordomos. De las primeras cosas que Él le habla a Adán, cuando Él termina su creación y crea a Adán, de las primeras cosas que Él le dice es que ahora yo soy el creador y soy el dueño de todo esto, de lo que existe, pero yo te pongo a ti como el mayordomo, como por decirlo así, el gerente, el administrador de todos los recursos que yo he creado. Y este tema, a través de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque ya estamos hablando del fin de los tiempos, es un tema central en lo que, como parte intrínseca, como parte esencial del llamado de Dios a nuestras vidas, es este tema de la mayordomía. Sí, ciertamente Dios ha puesto muchas cosas en nuestras manos. Él ha confiado mucho en nosotros, pero en un momento dado el Señor vendrá a pedir cuentas. Quiero invitarte que vayas conmigo a la palabra, Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, versículo 14. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Obviamente, este hombre de quien estamos hablando es del Señor, estamos hablando de Dios. Dice que reunió a sus siervos y le confió sus bienes, le confió su dinero mientras estuviera ausente. Aquellos siervos que habla la palabra, ciertamente está hablando de cada uno de nosotros. Y de los bienes que habla aquí, está hablando de dinero. Hay versiones que hablan acerca de talento, precisamente la parábola de los talentos. ¿Y qué es un talento? Un talento es todo aquello que se nos confía, pero para efectos de la moneda como tal, para efectos de cómo se definía un talento, es una medida monetaria equivalente a 6,000 denarios. ¿Saben algo? Tomaría 20 años un obrero ordinario ganarlo. En otras palabras, un talento es algo de mucho valor. El talento representa, como les dije, cualquier cosa que se nos confía. Un denario, para que tengan una idea, un denario es igual a un día de trabajo. Dice la palabra en el versículo 15, dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Fíjate que es interesante, Rey, que Él le dio de acuerdo a su capacidad. Es bien interesante que las cosas que Dios pone en nuestras manos, Él nos las da de acuerdo a nuestra capacidad. Dios no nos da algo que nosotros no podemos manejar. Algunos podrían quizás pensar, bueno, ¿será que tenía favoritismo con algunos y por eso les dio más? Y algunos quizás menos. ¿O es que Dios nos da conforme a la medida y a la capacidad
que Él entiende y sabe que cada uno tiene. Y no solamente eso, sino que no solamente es que se le confía más, es que al que se le confía más, tiene más por qué responder. Exactamente. Así que todo se hace justo y no hay ningún tipo de favoritismo, porque al que mucho se le da, Mucho se le demanda. mucho se le demanda. Al que poco se le da, poco se le demanda. Sí, pero es interesante que la misma palabra define aquí que Él da de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Y es interesante porque al que le dio uno, esa era la capacidad que tenía. Y yo estoy seguro que al menos cada uno de nosotros, por lo menos un talento nos será dado. Definitivo. La palabra dice en el versículo 16, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Amados, vemos aquí 2 siervos que fueron, ¿qué? Fueron diligentes, fueron y negociaron, fueron fieles en trabajar y en invertir los talentos que el Señor les dio. En otras palabras, fueron siervos productivos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nosotros estamos haciendo con todos aquellos talentos que Dios nos ha dado? Entiéndase, dones, habilidades, todas aquellas capacidades que el Señor nos ha dado. ¿Las estamos poniendo para la obra y beneficio del cuerpo de Cristo? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Tenemos que entender que la palabra dice que ellos fueron y negociaron. ¿Hay algo malo en negociar? Para nada. Los negocios están diseñados ¿para qué? Para generar ganancias, no pérdida. Pero no hay nada malo en negociar. Creo que lo que sí está malo es ¿qué? Retener y hacer truco, exacto. También aquí esta parábola nos da una gran oportunidad para nosotros hablar de lo que es trabajo. Y trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de bienes o riqueza. De hecho, sería una buena pregunta, ¿verdad?, hacernos, porque hay alguna gente que dice que el trabajo es una maldición. Wow. Y hay gente que dice por ahí que por causa del pecado ahora tenemos la maldición del trabajo. ¿Y será eso cierto? O por culpa de Adán y Eva. Por eso, sí, que por causa de la caída, ahora una maldición que nos cayó encima es el trabajo. Algunos tratan su trabajo como si fuera una maldición. Sí. Y cuando hablan de su trabajo es con esta única pesadez, con esta que dice, ya estoy loco porque sea viernes ya. Y cuando llega el lunes, que chavienda que ya vi el lunes. Porque para algunos tal parece que el trabajo significará maldición hasta que lo pierden. Sí. Y entonces están desesperados buscando trabajo. Que uno dice, o se peinan o se hace rolo. Pero realmente, ¿será el trabajo una maldición? ¿O qué es? Entonces, cuando vamos nuevamente al Génesis. Yo creo que el mejor ejemplo lo dio Dios. Precisamente, de hecho, Dios dice que Él trabaja. Y que hasta ahora Él sigue trabajando. Cuando vemos el Génesis, la creación, Dios trabajó. Y cuando vemos el principio, antes de la caída, Dios le dio trabajo a Adán y a Eva. El trabajo de ser mayordomo y el trabajo de cultivar y de hacer crecer y fructificar lo que Él les había entregado. Por ende, el trabajo no es una maldición. Y creo que de las primeras cosas que podrían ser quizás simples de entender, pero podrían tener una trascendencia grande en nuestra vida, es tratar el trabajo no como una maldición, sino tratarlo como lo que es. Dios en su naturaleza trabaja. Y Él lo que hizo fue invitarnos a nosotros a lo que es su vida, Sí. a lo que es parte de Él. Y nos concede la bendición de ser como Él, que Él trabaja. Y el trabajo es parte de la naturaleza de Dios. Y ese principio, cuando uno lo entiende, cambia la vida de uno, porque uno maneja su trabajo de una forma muy distinta. Y uno ve lo sagrado que es el trabajo. Fíjate, es interesante cuando tú hablas de trabajo porque son tantas las reacciones de la gente cuando tú le haces preguntas, sobre todo con este tema que tiene que ver con el trabajo. Por lo general, la gente habla del trabajo con malestar, como si fuera una carga, como si fuera algo que no les gusta.
Bueno, hay gente que no trabaja. Entonces, hay gente que a mí me ha preguntado, ven acá, pero ¿cómo tú llevas tantos años trabajando? ¿Tú disfrutas lo que haces? ¿Por qué tú haces esto? Hay gente que me ha preguntado, wow, pero ¿cómo es posible que tú estés trabajando en una iglesia? ¿A ti te gusta eso? Si supieran. Realmente, hermano, desde que yo tuve la oportunidad, yo comencé a trabajar a los 16 años. Y le doy gracias a Dios por las experiencias que tuve desde los 16 hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad de trabajar en la empresa privada por muchos años. Tuve la oportunidad de trabajar 10 años en el gobierno. Tuve la oportunidad de tener negocio propio. Y ahora tengo el privilegio, porque es un privilegio, trabajar en la casa de Dios. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿cómo tú te has mantenido trabajando tantos años? ¿Cómo tú logras mantenerte? Sencillo. Siempre he tenido la misma práctica. El trabajo que Dios me ha permitido tener, yo lo valoro mucho. Primero porque reconozco que el trabajo ha sido por la bendición que el Señor me ha dado. Dios me ha concedido el privilegio de yo trabajar. Ahora, en cada uno de los lugares que yo he estado, siendo honesto con ustedes, he tenido jefes buenos y he tenido jefes malos. Pero aprendí desde pequeño, y esto tengo que reconocer y darle gracias a mis padres que siempre me dijeron, honra a los jefes que te pongan. En cada lugar que Dios te permita estar trabajando, asegúrate de hacerlo como si fuera para Dios. Eso te va a dar una garantía que independientemente el ambiente de trabajo que tú tengas, si tú glorificas a Dios, Dios te va a exaltar a ti en medio de ese lugar. ¿Y saben algo? Hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, yo sigo con el mismo principio. Hay gente que me dice, wow, trabajar con Rey debe ser un reto bien grande. Yo le digo, sí. ¿Y cómo tú haces para lograr que Rey esté conforme, que es nuestro pastor? Y yo le digo, fácil, yo no trabajo para Rey. Yo trabajo para Dios. Y en la medida que trabajo para agradar a Dios, agrado a Rey y agrado a cada uno de los que están ahí debajo. Pero, amados, tenemos el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda, que lo que tiene que ver con el trabajo, la misma palabra nos demanda que el que quiera, ¿verdad? Comer. El que quiera comer, que trabaje. Pero es triste escuchar y saber que hay tanta gente que dependen del mantenimiento muchas veces del gobierno o de otras personas. Amados, y Dios nos ha dado la capacidad, por lo menos, Dios nos ha dado un talento, lo menos, yo sé que nos ha dado mucho más, pero por lo menos Dios nos ha dado un talento a cada uno. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser productivos. Y yo muchas veces, los que han ido a mi oficina saben cómo yo los he motivado y he trabajado fuertemente con ellos, motivándolos. ¿Por qué? Porque si Dios te dio capacidades. Amados, la bendición que nosotros tenemos en este país, educación gratis, tantas cosas que se nos han puesto en nuestras manos, tantos recursos que se han puesto en nuestras manos. Y a veces a mí me da mucha tristeza saber que hay hermanos que se les hace difícil ser emprendedores. Y precisamente esta parábola, uno de los temas que toca es precisamente eso, la importancia de ser productivo, la importancia de no depender. Y yo no estoy hablando de todos los casos porque hay sus excepciones. Y yo creo que también algo que es bueno que se aclare es que mucha gente piensa trabajo es algo que genera dinero. Eso en muchos casos es cierto, pero hay casos que no necesariamente es cierto que un trabajo genera dinero. Porque, por ejemplo, hay familias que deciden que una de las partes va a quedar en la casa y vamos a decirle a esa persona que esa persona es una mantenida o un mantenido. Pero realmente no necesariamente. No. Sabemos que hay unos casos, ¿verdad? Sí. Es otro cantar, pero típicamente el que queda en la casa, por ejemplo, cuando es el caso, esa persona está trabajando y algunas veces trabaja más fuerte que el que está afuera. Porque mantener una casa
si tienen hijos, lo que es criar, toda la dinámica de la crianza de los hijos, eso es un trabajo sumamente honorable, sumamente honroso, sumamente productivo. Y realmente, aunque parece que no está generando dinero, Sí. pero la realidad es que sí, si uno lo va a evaluar Sí. en dólares y centavos, realmente sí, porque si alguien no hace todo el trabajo de mantenimiento, pues entonces hay que pagárselo a alguien. Claro. Y ahí hay un gasto de dinero. Entonces, la realidad es que hay algunos trabajos que generan dinero, así de que tengo un sueldo de ellos, pero hay otros trabajos que no necesariamente es que yo voy a estar cobrando un cheque por un trabajo que yo voy a estar haciendo. Y hay algunos que piensan que su único trabajo Sí. es el que le da un cheque y piensan que no tienen otro trabajo, y eso es falso, Sí. porque nuestra vida es más allá y nosotros tenemos que trabajar en todas estas áreas, y esa naturaleza del trabajo la tenemos que entender y quizás no confundir trabajo con algo que me da un cheque. Claro, y qué bueno, esto me da una oportunidad para aclarar algo que tiene que ver con la vida de Rey y de Mildred. El pastor en muchas ocasiones ha hablado acerca de la bendición que es tener a la esposa cuidando a los hijos en la casa. Recuerdo que una familia en un momento dado, cuando escuchó al pastor testificando de la bendición que era que Mildred pudo cuidar a sus hijos, esta familia, sin pensarlo, fue y tomó una decisión. Ambos trabajaban, tenían un presupuesto ya ajustado hacia eso, pero tomaron una decisión en fe y resulta que no midieron bien, no pidieron ayuda, no consultaron. Esta persona toma la decisión de que su esposa se quede en su casa cuidando a sus hijos y lamentablemente le fue muy mal desde el punto de vista económico. Ahora bien, cuando esta persona yo tuve la oportunidad de sentarme a hablar con ellos, cuando me comparten, yo le digo, bueno, cierto, el pastor compartió eso, pero lo que tú no escuchaste bien fue que el pastor, hay una parte que tú no entendiste. Mildred estuvo en su casa, pero ¿cuántos negocios y cuántas cosas no hizo Mildred desde su casa? Porque Mildred estaba en su casa cuidando a sus hijos, pero estuvo produciendo desde su casa y generando un ingreso para ayudar al pastor a sostener a la familia. Y eso es prudencia. Siempre que uno va a tomar una medida, ¿verdad?, de hacer un ajuste, uno tiene que medir los riesgos. Hay dos elementos en lo que estás trayendo. Uno es que si se quiere tomar una decisión así, que muchas veces es una buena decisión, primero hay que sentarse y decir, bueno, presupuesto, ingreso versus gasto, Claro. ¿cómo estamos quedando? Porque por eso la palabra dice, mira, si vas a emprender un proyecto, siéntate ahí, mide y di, tengo lo que necesito para completar el proyecto para que no quedes en ridículo. O sea que Claro. la misma palabra nos enseña que tenemos que presupuestar, tenemos que ver, tenemos que proyectar lo que tenemos y tomar decisiones. ¿Que hay fe en el proceso? Es cierto, hay momentos dados que hay que tomar decisiones y especialmente si Dios habla claramente hay que hacerlo. Pero yo como hijo de mi madre, Sí. que conozco la experiencia porque la vivimos, ¿verdad?, en nuestra casa, y ahí está mi hermana. Mi madre, Dios mío, que ella no hizo en esta vida, porque ella pudo haber dejado su trabajo que tenía, pero esa mujer vendió prendas, ella pasaje, hasta losas vendía ella en un momento dado, y se metía en cosas y de momento buscaba y estiraba el peso y se presupuestaba. Algunas veces nos teníamos que limitar, algunas veces se sentaban con nosotros y decían, bueno, ahora después de los domingos quizás no nos vamos a poder ir a comer afuera porque no hay para gastar 5 pesos más, así que se hacen ajustes y se miden todas las cosas y se puede producir. Y todos los talentos y todos los negocios que se puedan trabajar en el proceso sin dejar lo más importante, que es la familia, ¿verdad? La familia tiene que ser lo central, pero alrededor de eso tomamos decisiones, hacemos ajustes, planificamos, corremos la milla extra y no es solamente, ¿verdad?, algo de, ok, hago esto y nada más, sino que ella misma tiene un gran ejemplo de lo que es desde su casa producir. Y en ocasiones Dios le concedía negocios de que podían bajar hasta algunos par de miles de dólares con algunas cosas que podía trabajar, y gloria a Dios por eso. ¿Por qué no? Eso es parte. De hecho, uno lee el Proverbios 31 y una de las descripciones de la mujer virtuosa es que negocia. Precisamente. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, Negocia. negocia. Sí.
y hace negocios en la calle y mantiene y tiene a su familia con todo lo que necesita, y por eso su esposo y sus hijos la alaban. Así que eso es parte de lo que es el diseño de Dios, y eso es parte de lo que tanto para hombres como para mujeres el trabajo es esencial. Sí, fíjate, aquí, si usted mira a sus hermanos, cada uno de ustedes tiene diferentes talentos, muchas habilidades, muchas cosas. Dios les ha capacitado con muchas bendiciones, muchos talentos. Ahora bien, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los hermanos que han pasado por dificultades, y le pedí permiso a Jafi. Jafi, ¿dónde estás por ahí? Este hermano Jafi, cuando yo lo conocí, él me fue a vender a mi negocio, él me fue a vender y entramos en una relación, y en un momento dado, en medio de una crisis, pues yo le presenté al Señor y él decidió aceptar al Señor, y toda su familia vino al Señor. Pero fue bien interesante porque Jafi me dijo: Pachi, yo quiero poner mi negocio en orden. Yo quiero que mi negocio agrade al Señor. Y él no sabía lo que le esperaba, porque poner orden cuesta. Y en el proceso de él poner orden, el negocio de él se le cayó. Yo lo admiro, y Jafi, te felicito por permanecer fiel hasta el día de hoy. Porque si hubiese sido una persona que no hubiese dependido de Dios, él hubiese dicho: fui a la iglesia y Dios no funciona. Pero sin embargo, él decidió ser fiel y mantenerse, y seguimos en el proceso de seguir tratando con él, y Dios siguió enderezando cosas. Y hoy día, Jafi perdió aquel negocio, pero ahora tiene un negocio que es mucho más próspero. Y yo tengo que honrarte, Jafi, porque tú has sido fiel en lo poco, y Dios te ha puesto en lo mucho. De la misma manera... De hecho, ¿el negocio es de qué? El negocio de él es de limpieza de patios, y él está, ¿verdad? ¿Hay espacio todavía para clientes? ¿Cuál es el número? Anuncio ahí. Dios lo ha bendecido mucho, hermano, y no, de verdad, Rafi, admirable lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia, porque Iris es parte de este equipo de trabajo. También hay otros hermanos, como es el caso de Yamil, que es otro emprendedor, el caso de Leo, que es un mecánico emprendedor. Leo trabajaba para una compañía, y cuando llegan estos momentos donde Dios te pone a prueba, ¿en qué sentido? Dios te da la oportunidad, se te abre una puerta para tú entrar en un negocio, pues mira, evalúalo. Recuerdo a Henry Carlos, que está en la parte posterior. Henry me decía: Pachi, yo trabajo para una empresa. Y yo le decía: bueno, Henry, tú trabajas para una empresa, ¿cuándo vas a montar tu negocio? Y él me dice: no me atrevo a montar mi negocio por la cuestión del plan médico. Y yo le digo: bueno, pues vamos a sacar números. Y cuando sacamos números, él solamente trabajando sábados y a veces los domingos por la tarde, lo que él se ganaba daba para pagar 2 y 3 planes médicos. Yo decía: pero mira los números. Si tú dejas el trabajo que tienes, si tú calculas durante la semana, y cuando tú llevas esto a números, mira, tú vas a ser un hombre próspero. Y hoy día Henry tiene un negocio sumamente próspero. Dios lo ha bendecido mucho más allá. Dios te ha bendecido, Henry, pero ha sido por la fidelidad de él, y yo también quiero honrarlo porque es otro empresario que Dios ha levantado en la iglesia. Hermano, hay varios hermanos que Dios sigue tocando y que siguen emprendiendo negocios. Pero Pachi, ¿cómo es posible que tú te atrevas a hablar de negocios en un tiempo tan difícil? Cuando la economía está tan mala. ¿Cómo es posible que tú te atrevas a hacer eso? ¿Cómo es posible si ahora el gobierno se quiere quedar con todo? Amados, la iglesia va a hacer la diferencia. La iglesia puede hacer la diferencia, no importa el tiempo difícil económico que estemos viviendo, porque nosotros tenemos que ser ejemplo para la gente del mundo. Otro empresario que se ha levantado aquí en la iglesia es Carlito, un muchachito calladito, pero hoy día tiene una empresa que honra y bendice la vida del Señor. Y Carlito, de verdad te honro y te bendigo, al igual que todos aquellos que han decidido. Miren, hermano, yo hace unos años tuve la oportunidad de
predicar acerca y toqué el tema de los emprendedores. Y el Señor puso bien fuerte en mi corazón, aquí hay un hombre que Dios le está poniendo un negocio en las manos, pero no se atreve a tomar la decisión. Ese hombre era Gilbert, yo no creo que no está hoy. Amados, y Gilbert tenía tejor, pero le estaban poniendo un negocio sumamente próspero en las manos. Vino una consejería, hablamos con él, tomó la decisión y hoy día Gilbert tiene un negocio bien próspero. Dios lo ha bendecido mucho y también es otra persona que tomó la decisión de creerle al Señor. Obviamente, amados, esto no se hace a la ligera. Esto no se hace así, que el Señor me habló, me voy por ahí. Uno tiene que orar y pedir confirmación del Señor. Uno tiene que calcular, uno tiene que hacer planes. Uno tiene que poner orden, porque el problema es que muchos emprenden negocios, pero no ponen orden, ni siquiera inscriben el negocio. Entonces, como parte de la mayordomía, nosotros tenemos que poner orden y darle al César lo que es del César. No evadir lo que es del César, es darle lo que a él le pertenece y darle a Dios lo que a él le pertenece. Y de hecho, hablando del orden, ¿qué me dices de estos negociantes, dueños de negocio, que quieren darle una ayudita a algunos empleados? Porque hay algunos empleados que dicen, pasa que yo tengo uno, ¿verdad? Me quitan los cupones. Me quitan unos cupones o me quitan, o sea, yo te puedo trabajar, pero no me pongas en nómina. ¿Y qué tú crees de eso? Pues mira, eso es pecado, hermano. Eso es robar. Y tan pecador puede ser uno como el otro. Definitivo. ¿Por qué? Porque eso es robar. Nosotros tenemos que no confiamos en la provisión de Dios. Entonces, eso yo lo he escuchado muchas veces. Incluso cuando yo tuve negocio era bien fuerte. Mira, no me pongas en nómina porque me van a quitar el desempleo. O no me pongas en nómina porque me perjudicas con la reforma. O no me pongas en nómina porque yo vivo por sección 8. O recibo supuestamente porque estoy lesionado y no puedo trabajar, pero yo te trabajo por aquí debajo de la mesa. Y yo quiero decirle, ¿verdad?, a los patronos que están en la casa, no cometan este error, porque eso no es ayudar a nadie. ¿Usted sabe algo? Sé de muchas historias de patronos a un cristiano que han cometido este error y después más adelante han tenido problemas en el departamento del trabajo porque aquella persona que ayudó, llegó el momento que aquella persona se disgustó y te puso una querella en el departamento del trabajo. Así que sé prudente. De hecho, me gustaría añadir algo en este punto porque nosotros como cristianos, nuestro enfoque número uno es amar a Dios. Y ese es, ¿verdad?, el motor principal que nos lleva. Y definitivamente si yo amo a Dios, yo tengo que respetar el orden que Él ha establecido. Pero algo que algunas veces quizás no lo decimos tanto, pero para Dios es sumamente importante y por ende debería ser para nosotros, es que nosotros debemos amar a nuestro país. Y yo creo que es una ofensa y no es amar al país cuando algo que se supone que yo deba de tributar, porque según la ley del Estado, esté yo tan de acuerdo o no esté de acuerdo, piensa que los porcientos sean muy altos o no lo piense, si yo amo a mi país, y todos sabemos la crisis económica que mi país vive, y yo puedo decir, mira, yo voy a sembrar mi granito de arena siendo legal, siendo honesto, haciendo lo que se supone, tributando lo que debo de tributar. Y eso aplica ahora en las planillas también, claro, con esa honestidad de decir, pero para dárselo a los pillos del gobierno, no deberíamos verlo de esa forma. Deberíamos ver la parte de que yo amo a mi país y como si yo quiero que mi país se levante, yo voy a ser ético y yo voy a mantener la ética correcta, a pesar de que yo pueda pensar que hay mucha gente que no la tiene, lo cual es cierto. Pero Dios también me va a llamar a cuenta si yo fui ético para mi país también. Y si le di al César lo que era del César y le di a Dios lo que era de Dios. Porque Él no solo te va a reclamar si tú le diste los diezmos y las ofrendas, si le robaste en eso. Él también va a decir, tú le robaste al gobierno, eso también es pecado. Amén. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 10:4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. También hay una palabra que a mí me gusta muchísimo en Proverbios.
Dice la palabra en Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Amados, hay que labrar, hay que trabajar para ser saciado. Según siembre, así vas a cosechar. Dios nos ha dado las capacidades necesarias a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de ser emprendedores. No dejes que el temor te detenga. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, ora por eso. Ora por eso. Pídele al Señor que te dé sabiduría. Si no la tienes, pídesela, que Él te la va a dar. Ciertamente aquí hay gente. Una, ¿verdad? Hablando de que hay que labrar y hay que trabajar. Hay algunos que dicen, bueno, cuando yo tenga el trabajo que realmente yo quiero, ahí yo voy a dar el 100% mío. O si yo veo que todo el mundo a mi alrededor está dando su 100%, pues yo también voy a dar mi 100%. Pero si yo veo que mucha gente está vagueando a mi alrededor y me quieren echar toda la carga a mí, no, pues yo también la voy a coger suave. O como este no es el trabajo que no me encanta, pues yo voy a ir a hacer para mantenerlo por lo menos, pero no voy a esforzarme en dar la milla extra si es necesario. Esta semana alguien me dice, Pachi, si Dios me bendice, yo quiero bendecir a la iglesia. Yo le dije, repíteme lo que dijiste. Pues que si Dios me bendice, yo quiero bendecir a la iglesia. Y yo le devuelvo una pregunta, yo le digo, ¿tú entiendes que Dios no te ha bendecido? ¿Tú entiendes que Dios no te ha bendecido hasta el día de hoy? Vamos a evaluar tu vida. Amados, y muchas veces nosotros sin darnos cuenta decimos expresiones de esta clase y ciertamente estamos bien lejos de la verdad. Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que Dios le ha dado a unos más y a otros les ha dado menos. Cuando vamos a la parábola, vemos que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Y Dios nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad. Pero cuando Dios venga, que nos pida cuenta, si tú eres fiel ¿en qué? En lo poco. En lo poco, pues Dios te puede confiar mucho más. Pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo tú esperas que Dios te dé más cosas si todavía no has podido manejar lo que Dios te ha dado? Probablemente el entrenamiento para lo mucho está en lo poco. Y si no paso el entrenamiento, ¿cómo se me puede confiar algo más si no tengo las capacidades? No he pasado el adiestramiento que necesito para lo mucho. Pues me quedará la vida entera en lo poco. Porque no tengo la capacidad de sostener lo mucho. Sí, hay gente que me dice, Pachi, pero ven acá, ¿cómo es posible que aquel impío que no tiene a Dios, que es una persona mala, ¿por qué Dios lo hace prosperar? ¿Has escuchado eso? Claro. Bueno, la misma palabra habla acerca de esto. Claro. Y te advierte que tengas mucho cuidado de no estar pendiente de eso. ¿Por qué? Porque esa prosperidad que tú ves de esas personas que no son gente de Dios, es una prosperidad que temporera. Temporera. Pero si tú te enfocas en eso, lee los salmos. Ahí está. Muchas veces el mismo David decía, Señor, pero mira, cómo se levantan mis enemigos, cómo prosperan. Vas a dejar que me avergüencen o me vas a dejar a mí en vergüenza. Pero la misma Biblia nos dice, yo creo que los Proverbios también habla, que dice, no te fijes en la prosperidad de los impíos, porque Exacto. Así como sube, así como pueden subir como la espuma, así mismo se va a desaparecer y así mismo va a caer. Lo que pasa es que cuando uno la está viendo, uno dice, rayo, mano, ¿tú sabes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú sabes? Yo estoy aquí haciendo lo correcto y como que siento que piso un arranco y yo veo a este impío que subió como la espuma. Y en ese tiempo viene una crisis de fe sí. a nosotros, porque decimos, ¿sabes? Espérate, pues entonces como dijiste ahorita, o Dios no funcionará, o tomo mi vida a mi forma, siento que Dios me ha fallado, se ha olvidado de mí, o que Dios bendice a los que son malos, pero no nos podemos confundir y nos tenemos que mantener firmes, porque algunas veces lo que podemos ver es una ilusión, y lo que se ve de momento así de rápido que se levanta, así de rápido podría caer. Y el que permanece para siempre y el que heredará la tierra, la Biblia dice que son los mansos y los humildes de corazón y los que realmente obedecen a Dios. Y precisamente este fin de semana me emocioné mucho de parte del Señor porque la palabra que Dios ministraba en el Catacán para cada uno de nosotros era la importancia de mantenernos humildes.
y lo recalcaba y lo recalcaba. Amado, a mí me bendijo mucho el Señor este fin de semana, como cada día, pero este fin de semana Dios llenó bien fuerte mi corazón hablándonos acerca de la humildad, hablándonos acerca de la gracia, la importancia de nosotros ser sencillos, de ser siervos. De verdad que fue una enseñanza bien tremenda de parte del Señor y tenemos que atesorarlo. Dios es bueno, brother. Así es. Dios es bueno. Quisiera, ¿verdad? El tiempo avanza y quisiera compartir algo que entiendo que es sumamente importante. Y es una palabra acerca de los siervos y los amos. La palabra está en Colosenses 3, del 22 al 23, y dice de la siguiente manera, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Qué nos habla esta palabra aquí? La importancia de nosotros, independientemente tengamos un jefe que no le sirva al Señor, la manera en que nosotros tenemos que servirle a nuestro jefe. La manera en que yo me debo comportar en medio del trabajo. Y si el ambiente es malo, ¿cómo yo debo conducirme? Yo arreglarlo con mi conducta. Pues yo tengo que ser luz en ese lugar, yo tengo que hacer la diferencia en ese lugar. La misma palabra me dice que yo tengo que hacerlo como si lo estuviera haciendo para el Señor. Entonces me parece que es una instrucción de parte del Señor sumamente importante que no podemos olvidar. De hecho, el que no honra a su amo, deshonra directamente a Dios. Porque aún Dios diseña esta esfera social llamada trabajo, Dios la diseña. Y Dios es el que establece amos y a los empleados y los recursos. Entonces, Dios ha dado una orden expresa que así como es pecado el que una esposa no se sujete a su marido, o que la gente de la iglesia no se sujete a sus líderes, o que no se sujete a su gobierno, así de pecado es que un empleado no honre y no se sujete a un jefe. Dios literalmente lo considera pecado, porque para Dios tu vida en la iglesia o tu vida de familia no es más sagrada que tu vida laboral. Para Dios es igual de sagrada todas esas áreas de la vida. Fíjate lo que dice la palabra. La palabra dice, todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Precisamente lo que estás diciendo. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvan los mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora bien, a los amos también la palabra les habla. Y la palabra, el Señor le habla a los amos lo siguiente, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amados, es bien importante que nosotros tratemos a los demás y los estimemos como si fueran superiores a nosotros. Que nosotros tratemos a nuestros amos, a nuestros siervos, como si estuviéramos tratando precisamente a Jesús. Y que los amos tienen una expresa orden de parte de Dios y van a tener que darle cuentas a Dios. Los dueños de negocio, los que son jefes en los trabajos, no solamente tienen que darle cuentas a Dios cuando se vayan a la presencia de Él, diciendo, pues mira, no estuve mintiendo, no estuve fornicando, no estuve haciendo esos pecados, sino que también Dios le va a decir y le va a pedir cuenta al amo de que cómo tú manejaste a tu empleado, qué respeto tú le diste, le pagaste lo justo. Dios aún por eso le va a pedir cuenta a los dueños de negocio. De hecho, hay un momento dado en la Biblia que se dice
que el salario no pagado a los empleados subió a la presencia de Dios. Sí. Mira qué increíble eso, que el salario que no se le pagó a los empleados subió a la presencia de Dios. De la misma forma que la sangre de Abel subió a la presencia de Dios y clamó a Dios, ese salario no pagado sube a la presencia de Dios y Dios lo toma en cuenta. Y Dios va a demandarle y va a exigir a los jefes, a los dueños de negocio, que sean justos en su trato con sus empleados, porque aún eso Dios también lo juzga. Sí. Volviendo a la parábola, el versículo 18 dice de la siguiente manera, dice, pero el siervo que recibió una bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Amado, hay quienes dicen, yo no soy bueno para nada o yo no sirvo para nada, pero ciertamente Dios nos ha dado y nos ha confiado mucho. Dios nos ha confiado mucho. ¿Qué nosotros vamos a hacer con esas cosas que el Señor nos ha dado? Y en un momento dado, pues la parábola sigue hablando, ¿verdad? Como el tiempo avanza, de que el dueño vino a pedir cuenta. Y aquellos que invirtieron, aquellos que negociaron y multiplicaron los talentos, la palabra dice que Dios los llamó buenos. Buen siervo y fiel en lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo. Entra el gozo de tu Señor, pero luego cuando va al que le había dado un talento, una bolsa, comenzó a poner excusas. Y las excusas te acusan. Precisamente. Era un hombre egoísta, era una persona que solamente pensaba en él mismo. Tuvo miedo, ni siquiera tuvo el corazón para ir a la banca a invertir el dinero, por lo menos a tomar intereses. Amados, recuerden algo, estamos hablando de mayordomía y los mayordomos no somos dueños de lo que nos dan. Nosotros no somos dueños de la propiedad que ponen en nuestras manos. Nosotros simplemente somos administradores, gerentes de esas cosas que se han puesto en nuestras manos. Interesante que lo que la persona dice que lo detuvo fue miedo. Y cada vez más yo me convenzo que el miedo es del diablo, definitivamente. El miedo es algo diabólico. De hecho, yo creo que toda decisión en la vida, todas las decisiones en la vida tienen dos motores, o el amor o el miedo. Y todo lo que es de Dios, la decisión, el motor debería ser amor. Y todo lo que no proviene de Dios, que es de Satanás, el motor va a ser miedo. Por eso una de las funciones principales de Satanás es sembrar miedo, porque nos va a llevar a tomar decisiones en base de miedo. Y por causa del miedo, él escondió el talento que Dios le había dado y no produjo, no tuvo frutos, no fructificó, no multiplicó lo que Dios le entregó por miedo. Y esto aplica en nuestras bienes terrenales, pero esto también aplica en lo que son nuestros dones espirituales. Claro. O sea, esto parte para los dos lados, porque de la misma forma que administro los recursos naturales, materiales que Dios me da, asimismo yo también soy mayordomo de los recursos espirituales. Sí. Y de eso se va a hablar más adelante, sí, de cómo yo administro los recursos espirituales. Y el miedo muchas veces va a hacer que enterremos los talentos, los recursos que Dios nos ha dado, y va a detener el fruto en mi vida, va a detener el que yo me multiplique. Y por eso yo tengo que tener un cuidado grande, no para ser un embocado y irme por ahí como los herreros, pero buscar dirección, sabiduría, pero lanzarme y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, y a poner en práctica y a utilizar todos los recursos que Dios me ha dado. Eso es sumamente importante, y el miedo no debe de detenerme, porque puedo cometer un error fatal. Claro. Porque ese error fue fatal. Bueno, fue tan fatal que el Señor le dijo, lo declaró malo, perverso. La palabra continúa diciendo en el 28, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo
al que tenía 10 bolsas de plata. Qué interesante, le quitó el talento y se lo dio al que había multiplicado 5, que ya tenía 10 talentos. En otras palabras, si eres fiel en lo poco, se te confiará mucho más. La palabra termina: a los que usan bien lo que se les da, este es el versículo 29, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Otras palabras, los que hacen lo malo experimentarán el lloro y el crujir de dientes, pero también aquellos que no son fieles en su mayordomía. Eso significa que el que no trabaja, aparte de no comer, como Pablo dijo, que el que no trabaja y que no coma, el que no trabaja no heredará el reino de los cielos. El que no es productivo en aquellas cosas que el Señor les ha confiado, eso es lo que está hablando la palabra. No solamente, porque mucha gente se enfoca solamente en la parábola de las 10 vírgenes, y por eso Jesús fue tan sabio y puso ambas para hablar precisamente de la importancia de velar, de estar alerta, pero también de la importancia de que todo lo que te he puesto en las manos vendré en un momento dado a pedirte cuenta, y te espera que seas hallado bueno y fiel en lo poco que Dios te ha dado. Amado, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y Él viene a pedir cuenta por cada una de las cosas que Él nos ha dado. Espero que estemos preparados, que estemos llenos del Espíritu Santo y que también seamos productivos para todas aquellas cosas que el Señor nos ha concedido por su misericordia. La pregunta es: ¿estamos siendo productivos para la expansión del reino? ¿Estamos utilizando todos los talentos que Dios nos ha dado para bendecir el cuerpo de Cristo? ¿Eres fiel en lo poco? Creo que son preguntas que debemos hacérnoslas, debemos analizar nuestro corazón, debemos evaluar dónde están nuestras prioridades. Mi prioridad está en el reino de Dios. Mi prioridad está en seguir buscando al Señor. Mi prioridad no es ni siquiera un puesto, nada de eso. Mi prioridad es que cuando el Señor venga, me encuentre siendo fiel en lo poco. Amén. Cali, ¿tenías un comentario? Sí, que hace un tiempo escuché una frase que decía que no hay mayor pecado contra la mayordomía que desperdiciar nuestra propia vida. Precisamente con esa frase íbamos a cejar. Aquí va, lo que Carly estaba compartiendo es lo siguiente: el mayor pecado contra la mayordomía es desperdiciar tu vida. Así que, amados, precisamente eso es lo que resume la parábola que estábamos compartiendo en esta noche. Y antes... Y yo creo que es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos por qué esto es tan esencial para Dios. Si Dios en su naturaleza es trabajador, toda aquella persona que no sea trabajadora inevitablemente está en rebelión en contra de la naturaleza de Dios. Te lo vuelvo a decir: como en la naturaleza de Dios está el ser trabajador, todo aquel que sea vago, como habla, ¿verdad?, los proverbios, que no sea vago, todo aquel que no sea trabajador, está en rebelión abierta en contra de la naturaleza de Dios. No tiene el DNA de Dios. Todo hijo debe de tener el DNA de su padre, y en el DNA de Dios está el ser trabajador. Si alguien no es trabajador, está en rebelión. Por eso es que no puede ser heredero del reino de los cielos. Si yo quiero ser como mi Padre Celestial, esto es algo que tiene que ser parte de mi vida, porque esto distingue a mi Padre y esto debe de distinguir a sus hijos también. Sí, en esta noche, amado, ya el tiempo avanzó y vamos a cerrar, pero quisiéramos dar la oportunidad para orar por todos aquellos que quieren hacer de esta palabra, la quieren hacer suya, toman una decisión de atreverse a ser emprendedores y pues aquello que Dios ponga en mis manos. Mira, lo que Dios ponga en mis manos, Señor, confío y te doy gracias y voy a ser fiel en lo poco que tú me has dado.
En esta noche abrimos, ¿verdad? Tomamos este tiempo, queremos orar por ustedes antes de irnos. Así que puede, el que desee oración, el que tenga una necesidad, alguien que tenga una necesidad, antes de irnos queremos orar por ustedes. Vamos a hacer la oración. Aquella persona que si quiere recibir alguna oración en específico, el altar está abierto, puedes venir en confianza, pero vamos a ponernos de pie allí donde estamos para pedirle al Señor que nos conceda, ¿verdad? Y que a través de su Espíritu Santo nos inquiete y nos inste a que esta palabra no se nos olvide, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, recuerde esta palabra todos los días de nuestra vida y nos lleve cada vez más y nos conforme a su imagen y a su semejanza, y que podamos practicar la palabra que hemos aprendido. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos conceda esto. Y si hay alguna necesidad en particular, confía en Dios y di: Señor Padre, yo estoy delante de tu presencia. Jesús. Y yo decido ser, gracias, papá. Yo decido ser como tú, Señor. Gracias, y yo decido obedecerte en todo, sí, en lo que me gusta y quizás en lo que no me encanta. Sí, yo decido obedecerte y yo decido serte fiel a ti primeramente, Señor. Y por ende, decido ser fiel, Señor, a mi jefe, a toda autoridad que tú has puesto delante de mí. Yo decido ser fiel. Padre, y nosotros venimos delante de tu presencia porque nosotros queremos cada día más, Señor, ser conformados a tu imagen, conformados a tu semejanza. No queremos tomar la forma que este mundo, que nuestra cultura quiere, ¿verdad?, malformarnos, sino que no vamos a ser transformados a eso, sino que seremos transformados conforme a tu naturaleza, a tu imagen y a tu semejanza. Y tú, Señor, eres trabajador. Y nosotros queremos ser como tú, trabajadores creativos, buenos mayordomos, Señor. Cumplir con el llamado que has puesto sobre nuestras vidas de ser buenos mayordomos, de los recursos que has puesto en nuestras manos. Padre, renunciamos a la vagancia en el nombre de Jesús. Renunciamos a este espíritu débil que se rinde fácilmente y le decimos que no a todo espíritu de mediocridad que muchas veces quiere venir sobre nosotros para conformarnos siendo simplemente mediocre. Tú eres un Dios excelente y lo has hecho todo con excelencia y te has esforzado y te has sacrificado hasta lo sumo, y nosotros queremos ser como tú, Señor. Padre, queremos sacrificarnos, queremos ser esforzados, queremos ser excelentes para ti, y renunciamos a la mediocridad, renunciamos, Señor, a un espíritu, Señor, de rendición, y este espíritu que ha cedido ya y se ha rendido. Renunciamos a esto, Señor, Padre, y creemos que tú eres un Dios que no te olvidas y que suple cada necesidad de nosotros. Y nosotros caminamos, Señor, en esta confianza. Y nosotros, Señor, caminamos entendiendo el llamado que tú has hecho a nuestra vida como mayordomos, como administradores de los recursos que has puesto. Padre, y queremos, Señor, serte fiel en lo poco. Y si sentimos que hay algo más, Señor, que tú tienes para nosotros, que en lo que llega a eso algo más, hoy yo sea excelente y esforzado con lo poco que tengo en mis manos. Padre, enséñanos a multiplicar los talentos que has puesto en nuestras manos. Enséñanos a multiplicarlos, Señor, a invertirlos correctamente. Padre, no queremos que el miedo nos detenga. No queremos que el miedo, Señor, sea haciéndonos enterrar lo que tú nos has entregado, sino que queremos, Señor, invertirlo, Padre, ponerlo a funcionar, negociar con lo que tú nos has dado, pero negociar con tu sabiduría y con tu bendición. Y ser fiel en todo, ser ético. Ayúdanos a ser ético, Padre Santo, para que todo lo que hagamos lo hagamos sin truco y le demos al César lo que es del César y te demos a ti, Señor, lo que es tuyo. Padre, nos ponemos en tus manos y presentamos cada negocio de cada persona que se encuentra en este lugar. Declaramos que tu mano prospera, Padre, esos negocios.
Tú has prometido, Señor, que prosperarías la obra de nuestras manos. Nuestra parte es obrar. Nuestra parte es trabajar. Tu parte, Señor, es bendecir esa obra que nosotros hagamos para ti. Y confiamos, Señor, que tú prosperarás, Señor, la obra de nuestras manos. Declaramos, Señor, que los mejores empleados de Puerto Rico se encuentran aquí. Que los mejores jefes de Puerto Rico se encuentran aquí, Señor. Que el mundo tendrá que mirar a la iglesia y ver el modelo del trabajo y aprender de nosotros, porque hemos seguido tu modelo, que es el mejor, es el excelente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hermanos, Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea con ustedes. Antes de despedirte, antes de salir de aquí, despídete de por lo menos 3 o 5 y nos veremos en el fin de semana. Dios me los bendiga.